Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal de Les Engineer. Te voy a traer en este caso un video de análisis de circuitos con diodos. Vamos a aprender a hacer un análisis utilizando las reglas básicas de los circuitos para este ejercicio. Este es un ejercicio que ya tenemos algunos en nuestro canal, entonces chécate en las listas de reproducción del canal. Nos dice aquí, determine la corriente I, V1, V sub 2 y V sub 0 para la configuración de corriente directa en serie que tenemos aquí. Entonces, ¿qué tenemos? De esta manera, tenemos, si te das cuenta, aquí al lado derecho, una fuente de alimentación, una resistencia, un diodo de silicio, otra resistencia y finalmente cercando el circuito a tierra. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, lo que yo te recomiendo siempre es modelizar el circuito de manera que lo veamos completamente cerrado. Entonces voy a ponerlo aquí, más o menos. Esto simbolizaría que aquí va a haber una fuente de voltaje, me decía que era de 10 voltios y el circuito se debe de cerrar justo de esta manera, así, ¿ok? Ahora con esto nosotros ya tenemos aquí una buena idea de cómo analizar nuestro circuito. Aquí decimos que esto vale 10 voltios. Ahora entonces, lo primero cuando tenemos un circuito cerrado es utilizar las leyes de circuitos. En este caso, vamos a aplicar, lo voy a poner aquí, vamos a aplicar lo que sería nuestra ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, todo esto va a suceder dentro de la malla o dentro del circuito. Una interpretación de la ley de voltajes podría ser la siguiente. Es, siempre recuerda, es la fuente de voltaje de entrada, que son 10 voltios, es igual a la suma de todas las caídas individuales de voltaje. Esto es, vamos a comenzar poniendo que son los 10 voltios. Voy a ponerlo primero en color, cada uno representado por su elemento. Aquí sería 10 voltios. Nos dice que esto debe de ser igual a la suma de las caídas de voltaje. Esto sería igual a V1, que es el voltaje de la resistencia, más el voltaje de la caída del diodo, vamos a ponerle V sub D, más el voltaje que absorbe la resistencia de 2.2, que está marcado como V sub 0. Entonces, date cuenta, ahí tengo mi ley. Vamos a pasarlo aquí abajo, ya sin unidades, únicamente voy a poner 10. Luego B1, B1, al ser el voltaje de la resistencia 1, hay que ponerlo en términos de ley de Ohm, que sería 4.7 kilo ohms. Voy a poner 4.7K. Y todo esto que multiplica a R1. Perdón, a la corriente, en este caso, que sería la corriente I. Vamos a marcarla con azul. Ahí está, I. Luego, siguiendo aquí, sería más voltaje del diodo. Como el diodo está polarizado en directa, entendemos que es un circuito cerrado con una caída de voltaje. Recuerda que la segunda aproximación te dice que esa caída de voltaje es de 0.7 voltios. ¿Listo? Bueno, voy a borrar el voltio, ya sé que son 0.7 voltios. Y finalmente tenemos más el voltaje V sub 0, que es el que cae en esta resistencia, en la de 2.2. Entonces, aquí sería también en términos de ley de Ohm, tendremos que poner 2.2, porque son kilo ohms, y esto que multiplica a la corriente, que en este caso como es la misma en todo el circuito, ya que es un circuito en serie, la hemos marcado como I. Ahora, date cuenta, en este enunciado ya tenemos prácticamente nuestro despeje. Hay que despejar la corriente I. Y esto lo hacemos fácilmente en dos pasos. Tenemos aquí 10, el más 0.7 viene aquí restando como menos 0.7, ¿sí? Y esto nos va a dejar lo siguiente. Nos va a dejar, ya pusimos acá un resultado. Esto nos va a dejar aquí lo siguiente. Voy a anular mientras esto. Ahí está. Entonces, ahora sí, vamos aquí a ponerlo. Esto sería igual a la corriente I. Y date cuenta que las dos resistencias, tanto la de 4.7 como la de 2.2, pues las puedo poner de esta manera. 4.7K más 2.2K. Así. Y el despeje nos quedaría de la siguiente manera. 10 menos 0.7 me daría 9.3. Y esto lo vamos a dividir entre
Pues acá tengo la suma de 4.7K y 2.2K. ¿Sí? Esta suma que vemos aquí, pues nos da exactamente 6.9. Y como está multiplicando la i, pasará dividiendo. 6.9, no hay que olvidarnos que se trata de 6.9K. Y esto sería igual a la corriente. De esta manera. Ahora sí, vamos a insertar la sugerencia de resultados. Y ahora sí vamos a hacer esta operación. Vamos a hacerla aquí abajo. La corriente en este caso sería de 9.3 y esto va dividido entre 6.9 que sería 6.900 ohms. Y para esto nos da un resultado de, ahí está. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es, ya que tenemos este resultado, vamos a orientarlo en términos de notación de ingeniería. Hay que recorrer el punto decimal 1, 2, 3, por lo tanto sería 1.3. Voy a ponerlo así. Vamos a ponerlo, ahí está. Entonces, este resultado lo voy a poner aquí. Utilizando notación de ingeniería, quedamos que queda como 1.3. Entonces, es 1.3 o 1.34. Voy a ponerle dos decimales y sería mili, el prefijo mili, y finalmente amperios. Ahora sí, aquí tengo ya esta parte. Tengo aquí mi primer valor. Vamos a enmarcarlo. Este sería nuestro primer resultado, la primer corriente. Ahora sí, date cuenta que al tener ya la corriente, entonces podemos y se nos facilita un poco más ya el análisis. Por ejemplo, la resistencia de 2.2 me dice que hay que encontrar el voltaje V sub 0. Pues el voltaje, si recordamos, es igual a corriente por resistencia. Y en este caso, pues yo ya puedo sacar ahí básicamente ese valor. Vamos a ponerlo aquí, sería voltaje V sub 0. Tengo que de corriente tenemos que es 1.34 miliamperios aproximados. Voy a ponerlo así como miliamperio. Y esto va a multiplicar a la resistencia que es de 2.2K. 2.2 kilo ohm. Ahí está. Entonces, ¿cuánto nos queda esto? Si lo haces en calculadora, date cuenta que únicamente hay que hacer 1.34 por 2.2. Entonces vamos a hacerlo aquí rápidamente. Sería 1.34 por 2.2 y eso me da 2.94. Vamos a ponerlo acá. 2.94. 8. Ojo con las unidades. Date cuenta que miliamperio y kilo, mili y kilo son prefijos contrarios, entonces se cancelan. Es decir, mili es por 10 a la menos 3 y kilo es por 10 a la 3. Por lo tanto, se cancelan y se queda como marcado como la unidad. Y finalmente, amperio por ohmio, pues te daría voltio. Entonces ya tenemos ahí 2.948 voltios. Listo, tenemos otro de nuestros resultados aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo con el voltaje V sub 1. V sub 1, date cuenta que, pues lo que tienes aquí es la misma situación, ¿no? Vamos a marcarlo aquí. Es 1.34 mili. Vamos a ponerlo todo correctamente. Y esta corriente también atraviesa la resistencia de 4.7K. También es kilo ohms. Entonces, aquí cuánto nos va a quedar. Hay que hacer lo mismo, misma operación. Sería 1.34 por 4.7. Nos da 6.29. Entonces, vamos a marcarlo ya como resultado ya de manera con amarillo. Entonces, aquí sería B sub 0 es de 6.298. 6.298. Y lo mismo pasa que en el anterior. Son voltios. Date cuenta, mili y kilo se cancelan. Amper por ohmio te da el voltio.
búsqueda del circuito. Listo, ya tenemos aquí los valores importantes. Tenemos marcada I, marcada B sub 1 y B sub 0. B sub 2, bueno, B sub 2 básicamente era el voltaje en la resistencia 2. Entonces también ya lo tenemos automáticamente. Y listo, date cuenta cómo aplicamos análisis de circuitos a este ejercicio. No te vayas todavía, crack. Si deseas profundizar más en este tema, aquí están estos videos con contenido excelente. Te recomiendo también suscribirte a nuestro canal para aumentar tu éxito académico. Y si deseas más contenido exclusivo, te recuerdo y te recomiendo unirte a miembros del canal, en el cual ya tenemos varios cursos exclusivos para ti. Recuerda que tu apoyo es lo que hace posible este canal.